pesos a 20 años en 2016, con una cuota de 7.915 pesos, pasará a pagar 14.220. Una cuota de 7.900 pasa a pagar una cuota de 14.220 pesos. Dani. Bueno, muy preocupante, sobre todo si tu salario no se duplicó, como si se duplicó la cuota. Ahora, es justo decirlo y lo vamos a presentar a Alejandro López Mieres. Bienvenido, Alejandro. No, ¿Qué gracias tal? Por la invitación, buenas tardes. ¿Sos economista? Soy ingeniero, en realidad, de carrera de grado. Sí, soy investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Ah, bien. Es justo decir, mencionaba yo, que hace un tiempo cuando se empezó a hablar de los créditos UBA se hablaba del peligro que implicaban. ¿Peligro para qué? Para un gobierno que no podía controlar la inflación. Algunos decían, no era tu caso, algunos decían, bueno, pero acá se intenta asustar o buscar el lado negativo a algo que es positivo para la sociedad, que es, por ejemplo, que tengas la opción de acceder a la vivienda propia. Bueno, finalmente esto terminó pasando. Hoy es imposible pagar la cuota para muchos. Así es. Esta idea es de Sturzenegger y surge a fin de marzo del 2016 porque, bueno, ante la histórica ausencia de crédito hipotecario en la Argentina y de acceso a la vivienda. Ustedes vean que había ocurrido la devaluación del 2015 y en general los propietarios cuando tenían que hacer la renovación del alquiler le exigían al inquilino una renovación, una indexación del 15% semestral. Que estaba muy por debajo de lo que podía ser el aumento salarial. Por otro lado, esas personas con una historia laboral caótica, como es la historia de Argentina, con los sucesivos ajustes, con la histórica distribución regresiva de la riqueza en la Argentina, no podían ser sujeto de crédito, o el ingreso necesario para acceder a un crédito hipotecario obviamente no estaba a su alcance. Entonces surge esta idea que desde el punto de vista teórico no es una mala idea. Sturzenegger la copia de las unidades de fomento chilenas, donde ya se prestaba en términos reales, con lo cual, ustedes imagínense, marzo 2016, devaluación, las tasas estaban en el orden del 30%, sí. Absolutamente impagables para un inquilino que podía acceder a un crédito a tasa variable. Surge esta idea donde, en realidad, la cuota inicial en marzo del 2016 era prácticamente del 50% de lo que era un alquiler, o sea, un verdadero canto de sirenas. De 7.900. De menor, era de 6.000 y pico aproximadamente. Bien. En ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para un departamento, digamos, estándar, de 2 ambientes, etcétera. ¿Qué pasa? En ese momento la gente accede al crédito y muchísimos contingentes, pasan a ser sujeto de crédito porque el ingreso disponible familiar pasa a ser mucho más bajo para poder acceder al crédito UBA. Nosotros en ese momento lo que dijimos fue, el problema del crédito UBA es que requiere 2 condiciones de consistencia. La primera condición de consistencia es que la inflación sea a la baja en un país, de manera tal de que convergiera a cuotas mucho más bajas. La segunda condición de consistencia es que el salario del trabajador fuera a mayor velocidad que la inflación. Recuerden que el UBA es ajuste por inflación, más la tasa de interés que le cobra el banco. Entre paréntesis, el Banco Nación pasó del 3,5 al 5,5 y está en el 8%. O sea, a medida que fue aumentando el riesgo operativo y el riesgo país, fueron aumentando la tasa de interés. Sí. Entonces, imagínense la situación a principio de este año. Un gobierno que postula paritarias que no superaran el 15%, cuando el ingreso disponible tenía que aumentar al 30% para que la persona se quedara en equilibrio. O sea, ya tenemos el primer punto de inconsistencia anterior a la corrida, anterior a abril. Esta corrida última, desde abril hasta ahora, lo único que hizo fue terminar el incendio. ¿Cómo hace la familia ahora para pagar este nivel de cuota? ¿Cómo hace? Bueno, los créditos UBA están regulados por una comunicación del Banco Central que dice que le recomienda a los bancos no prestarle a la gente o prestarle hasta un 30% de su ingreso disponible. Entonces, eso en las condiciones iniciales se cumplía. Por otro lado, si la cuota aumenta un 10% más de lo que aumenta el salario, cosa que está pasando en este momento, el banco tiene la obligación de renegociar 10 años más. Imagínate un crédito el 25% más, un crédito a 30 años pasaría a 37 años y medio, o sea, patear más cuotas para que el ingreso disponible le alcance. Bueno, ni siquiera eso alcanza. En este momento, si vos tenés que calcular el doble prácticamente de cuota de lo que era originalmente, en términos de ingreso disponible se fue del 30% del ingreso familiar casi al 50% del ingreso familiar. Si vos a esto le sumás tarifazo, si a esto le sumás la inflación remanente, digamos, es un cóctel absolutamente explosivo. Y este 14.000 que vos tenés ahí y que decía el informe,
no tiene en cuenta lo que los economistas llaman el pass-through, o sea, el pasaje de la devaluación a la inflación, que recién comienza. Nosotros en Argentina tenemos, más allá de lo que diga la ortodoxia económica, una inflación de costos que está muy vinculado con la devaluación, muy vinculado con las tarifas públicas y muy vinculada con los combustibles. Entonces, todavía no vimos el pasaje, lo vemos en septiembre, por ejemplo, el mes de agosto se va a dar la inflación en breve, creo que es hoy, que no creo que baje del 4%, y se espera en septiembre una inflación que no baje del 6%. Entonces, vos en este contexto tenés un cóctel explosivo para las familias que ya adquirieron el crédito UVA y que se les va a volver absolutamente impagables por más que utilicen esta cláusula de pasar de 30 a 37 años y medio. Alejandro, y a ver, porque en la Argentina, bueno, no solo en la Argentina, yo mencionaba el caso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, la crisis de 2008, pero nosotros tenemos una experiencia muy marcada a fuego que fue la circular 1050 en aquel momento, donde muchos perdieron sus casas porque simplemente no podían llegar a pagar la cuota, es decir, tiempo después, bueno, vos probablemente recuerdes más detalles y alguno del otro lado también, porque le pasó, tenían que terminar, no, por la edad, sino por me asustaste. Por la cantidad de datos que tendrás más frescos que yo, ¿no? Porque la gente perdía eso, que parte de lo que había pagado, porque en realidad seguía teniendo la misma deuda, digamos, no es que se había sacado parte de encima. Mira, en términos estrictos, la circular 1050 tenía un coeficiente de indexación vinculado con la tasa de Estados Unidos, que cuando voló generó... Sí. Y aparte, no podemos olvidar que estamos hablando de la dictadura militar. Esto, en términos técnicos, es distinto, pero conceptualmente es lo mismo. A ver. Una bola de nieve, una deuda impagable que se retroalimenta con el tiempo y que llega a la gente a no poder pagar. Ahora, una pequeña digresión. Estuvo saliendo en los distintos medios, en función de este ajuste de la inflación que se espera, algunos economistas, llamémosle ortodoxos, que hicieron un análisis donde decían que el que había accedido al crédito UVA no había perdido, había ganado. Y este análisis adolece, en mi opinión, de dos factores que son estrictamente complejos. El primero, nadie que accede a un crédito UVA accede para especular inmobiliariamente, accedió a la vivienda única. No se le ocurriría, porque el argumento es, miren, la inflación subió solo un 25% cuando el dólar subió un 100%. Si usted ahora vende su departamento, cancela la deuda y no perdió. De hecho, ganó. Sí. Bueno, eso es ridículo. Ninguna persona que accedió al crédito UVA y que lo tiene como vivienda familiar haría semejante especulación. Aparte de encontrar a alguien con los dólares en la mano que en este momento... y ese es el segundo punto. Nadie puede asegurar que la estructura del metro cuadrado, el costo del metro cuadrado se va a mantener en dólares, en un contexto que están subiendo las tasas internacionales, que están subiendo el riesgo país, que las tasas soberanas de Argentina tienden a ser mucho mayores e incluso con un riesgo de cesación de pagos. Entonces, el metro cuadrado de los últimos 10 años tuvo un comportamiento explosivo en la Argentina, producto de distintos factores. Alejandro, pero ahora puede llegar a empezar a bajar, con lo cual, y termino, con lo cual podría ocurrir que pase lo que pasó en Estados Unidos en la crisis subprime, donde la deuda vale más que el bien subyacente que es el departamento. Para acceder a un crédito